Muy buenos días o tardes a todos. A mi compañera Gabriela Malagón y a mí nos correspondió el capítulo 17 y 18. El capítulo 17 recibe como nombre de la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica. A modo de introducción, la Comisión Internacional de Nomenclatura Zoológica, o la Comisión, como lo tiré de aquí en adelante por cuestión de tiempo, es aquella entidad que se encarga de obtener y desarrollar cierta estabilidad a la hora de nombrar por nomenclatura científica alguna especie animal. Entonces, dentro de el capítulo 17 empezamos con el artículo 77 que tiene varios puntos a tratar, entre ellos la autoridad, en donde nos mencionan que la comisión pues es aquella que se encarga de regir todas las normas y condiciones que conlleve la nomenclatura, pero esta asimismo es regida por los congresos internacionales de zoología, puesto cuando estos se realizan cada cierto tiempo, van saliendo nuevas reglas, condiciones, requisitos para los posibles nombres que puedan ir saliendo. Siguiendo con delegados, este es un punto extra en donde nos mencionan que en el 72 se delegó todos los poderes y funciones al IVS, que es la constitución de la Comisión Internacional de Ciencias Biológicas. En el punto de condiciones de delegación, la comisión se asegurará del porvenir de la nomenclatura zoológica, lo que quiere decir que a la hora de la delegación de sus poderes a una nueva entidad, esta nueva entidad o organismo debe aceptar todas las condiciones que se le pongan por parte de la comisión. Asimismo, la comisión puede dar por concluida la delegación en cuanto a funciones que se vayan presentando por este nuevo organismo, lo que quiere decir que si la comisión considera que la delegación terminó, esta por consiguiente acabará. En cuanto a la Constitución, en el punto 77.4 nos menciona que la comisión se gobierna mediante la Constitución que se va desarrollando mediante congresos de zoología. En cuanto a periodos de transición, el organismo al cual se le haya delegado todas estas poderes y funciones termine su periodo, se le pedirá por parte de la comisión que se quede un cierto periodo de tiempo más hasta que haya un nuevo periodo de selección en cuanto a otro organismo que se encargue de pues estos asuntos. Siguiendo, tenemos el artículo 78 que nos describe poderes y deberes de la comisión. Tenemos como primer punto el poder plenario. Este nos dice que la comisión está encargada de suspender el código nomenclatura en algún caso específico. Aún así, hay excepciones que se verán en el artículo 81, que de este se hablará más adelante. En cuanto a poderes específicos, tenemos que la comisión debe establecer una lista de nombres disponibles o ir aprobando nombres de partes de listas probadas, que es algo que explicaré más adelante, pero básicamente existen dos tipos de listas, una que se llama listas de nombres probados y listas de nombres oficiales, pero lo mencionaré más adelante. Siguiendo en cuanto a enmiendas, el código está en la obligación de revisar todas las enmiendas o propuestas de enmiendas que se le hagan a este. Entonces, pueden existir dos casos. En caso de que la enmienda no sea sustancial o muy relevante para el código, se promoverá una declaración en donde pues se diga que se hizo tal corrección. En caso de que la enmienda sí sea sustancial y que sea de gran importancia, no se promoverá una declaración, sino que directamente se hará un comité para solucionar esto y posteriormente a la solución se publicará en el boletín zoológico especificando todos los cambios y correcciones que se hicieron con respecto a ella. En otros deberes tenemos que la comisión está encargada pues, de considerar las solicitudes, realizar listas e índices de nombres oficiales, que se mencionarán un poco más adelante, la publicación de asuntos importantes en la zoología mediante el boletín, que es una parte fundamental de la comisión. Este boletín es donde se publica absolutamente todo, listas de nombres aprobadas, listas de nombres oficiales, correcciones, enmiendas, nuevas actualizaciones, todo este tipo de cosas. Se debe presentar un informe también de su trabajo y desempeñar todos los deberes designados que tengan. En cuanto al artículo 79, recibe el nombre de listas de nombres disponibles en la zoología. Tenemos lo que es la forma de proposición, que esta nos menciona que a la hora pues, de hacer público algún nombre científico en una revista, en un artículo, registrar cosas tipo campo taxonómico, categorías,
tiempo cubierto, entre otros. Referencia bibliográfica de cada nombre que se enliste. A esto nos referimos a que, bueno, se enlistó un nombre, la comisión enlistó un nombre en una lista, ya sea aprobada o lista oficial, y tiene que tener la bibliografía o el artículo o la revista de donde salió este nombre científico, o sea, en qué lugar, en cuál artículo se publicó por primera vez este nombre. Se tiene que dar detalles para cada nombre que se enliste, como lo mencioné, la bibliografía, el autor, el año. Y a cada nombre publicado se le dará una opinión y una condición, que es algo que explicaré en el siguiente punto, que es requisitos y que se llama requisitos, notificación, consulta y votación. Este punto es bastante importante, porque acá nos explican cómo surge o cómo funciona todo esto. Entonces tenemos que la comisión nombrará un comité para consulta. Entonces, tal persona publica un artículo con un nuevo nombre. La comisión formará un comité que evaluará ese nombre. Después de un tiempo de evaluación, el comité decidirá si este nombre es descartado completamente o si irá a pasar a la primera lista, que es la primera lista de nombres aprobados. Esto no quiere decir que el nombre se haga a vigor a utilizarse de una vez, sino que fue aprobado por el comité, pero aún así tiene que pasar por otra prueba, que es una prueba de opiniones a personas que no hagan parte del comité. Entonces, se publicará este nuevo nombre en el boletín, en la lista de aprobados. Se enviará asimismo a revistas o a otros medios de comunicación para que otros zoólogos o personas que trabajan en taxonomía se encarguen de dar una opinión con respecto a este nombre y decir como me parece o no me parece por tales y tales razones, creo que debería ser válido por estas razones o creo que no debería ser válido por estas otras. Por lo que se dejará el nombre publicados en el boletín mínimo 2 años, en donde pues este estará susceptible a todo tipo de pues, críticas, opiniones y este tipo de cosas. Una vez pasado este tiempo, el comité se encargará nuevamente de recibir todas estas opiniones y dará un veredicto final, en donde dirá como, ok, este nombre fue aprobado completamente o no, se descarta. Entonces, cuando este nombre es aprobado por completo, pasa a la lista de nombres oficiales. Y esto es lo que vamos al siguiente punto, fecha y entrega de accesibilidad. Cualquier nombre que se publique en la lista de nombres oficiales, en ese preciso momento en donde entre en esta lista y esta lista se publique, entrará en vigor para que este nombre sea utilizado. Y el comité se encargará de decir si esta publicación será de pago o será gratis, que pues antiguamente se trabajaba así. En cuanto a condiciones de los nombres, esto es bastante obvio decirlo, pero no está de más. Nos mencionan que los nombres que aparezcan en esta lista de oficiales estarán listos para el uso y se podrán utilizar en cuantos artículos se necesiten, se requiera. Y los nombres que no aparezcan en esta lista no tendrán ninguna posición o ninguna relevancia o importancia en la nomenclatura. En cuanto a enmiendas de la comisión, en caso de que esta, digamos en el boletín, se vea que confunde a un grupo considerable de personas, la comisión está pues en la obligación de esclarecer esta situación mediante el mismo boletín, como se menciona anteriormente. En cuanto a añadir nombres omitidos, si la comisión, por algún motivo, en la lista de nombres aprobados, que te lo recuerdo, es la primera lista, en la lista de nombres aprobados, descartó un nombre y no lo puso en la lista de nombres oficiales, está en todo su derecho de hacer una corrección y poner ese nombre que se descartó en la lista de oficiales. Entrando con el artículo 80, se llama condiciones de las acciones de la comisión. En cuanto a declaraciones, tenemos que las declaraciones publicadas por la comisión en cuanto a enmiendas permanecerá en vigor hasta que el organismo que la dirija pues diga lo contrario. En cuanto a opiniones, tenemos que estas deben ser en pro de la universalidad o de la homogeneidad en cuanto al uso pues, del código. En vigor de las opiniones, tenemos que las opiniones o correcciones, en el caso anterior, entrarán en vigor únicamente y solo en el momento en que se publiquen en el boletín de nomenclatura zoológica.
Para la corrección de errores, la comisión se va a encargar de publicar esta obra a menos de que haya un error que vaya en contra de la decisión. Entonces, lo que se va a hacer en este caso es que van a realizar una opinión adicional. ¿Qué errores se pueden causar? Por ejemplo, bibliográficos o colocar nombres que estén conservados o que ya estén suprimidos de la lista oficial. En cuanto a la interpretación de la opinión, entonces aquí solo se va a aplicar cuando es remitida a la comisión y esta debe interpretarse rígidamente utilizando aquellas que ya fueron especificadas. Condición de las obras, los nombres y actos nomenclaturales de las listas oficiales. Entonces, un nombre va a ser incluido en la lista oficial, automáticamente se llega a volver disponible. La condición de un nombre que esté incluido en la lista va a quedar sujeta a la decisión de cualquiera de las opiniones. Si a un nombre se le da una condición diferente en la lista de nombres, se va a considerar que también es correcta. Y por último, si se cree que ese nombre es un sinónimo de otro, va a quedar disponible su precedencia, o sea, se va a determinar mediante la aplicación del código si esta es o no es válida. Propósito y alcance, la comisión va a tener el poder plenario, es decir, tiene toda la autoridad de realizar alguna clase de cambios y esta no va a presentar ningún límite. Para la interpretación de la opinión, entonces se hace el uso de un mantenimiento predominante, es decir, si un caso está bajo una consideración de la comisión, entonces el uso de esos nombres va a tener que mantenerse hasta que la decisión de la comisión se llegue a publicar. En un caso bajo consideración de la comisión, entonces la fecha de publicación va a estar en el boletín de la nomenclatura de zoología de un aviso de recepción del caso. Para el caso de la comisión, entonces esta no va a tener ninguna obligación de buscar alguna violación que se llegue a presentar en el código. Se van a presentar dos enmiendas, a la Constitución y al estatus. Entonces, para la Constitución se va a enmendar de la manera que solo lo diga el código, y para el estatus se va a promulgar, enmendar y suspender conforme a los procedimientos expuestos que están ya en la Constitución. Bueno, para las reglas que van a gobernar este código, entonces se va a tener un título y una autoría. El título es el Código Internacional de Nomenclatura Zoológica y el autor va a ser la Comisión Internacional de Nomenclatura. Un ejemplo de esto puede ser de bibliografía, los autores deben citar el código, entonces deben especificar la edición, que es la cuarta en este caso. La autoría sería pues para la Comisión Internacional de Nomenclatura y la fecha de publicación y el editor que realizó el texto. Entonces, la fecha de entrada sería para la cuarta edición, vigor del 1 de enero del 2000. Entonces, el autor que va a emprender esta acción debe preservar el uso de un nombre y se va a publicar antes del 1 de enero del 2000. Un autor posterior a este no debe anular la acción que ya hizo el otro, a menos de que se haga una solicitud a la comisión y esta llegue a ser válida, o sea, llegue a ser aceptada por la comisión. Si un autor envía a publicar antes del 1 de enero del 2000, esta obra que contiene nombres propuestos de la tercera edición, o sea, de la de 1985, esta obra se va a publicar después. Bueno, los textos en inglés y en francés del código son textos que ya son oficiales y que están equivalentes, o sea, tienen una vigencia en cuanto a su significado y su autoridad. Las reglas de la nomenclatura zoológica contenidas en ediciones anteriores de las reglas internacionales o el código internacional, cualquier cosa que pueda afectar el código va a quedar inválida. La comisión va a autorizar publicar el código en otro idioma y, como lo decía, ningún nombre que sea anterior a 1758 va a entrar en la nomenclatura zoológica. Para la interpretación del código, entonces, el significado que se le da en el glosario a una palabra debe tomar su significado con los efectos del código. Entonces, si hay una duda, se debe remitir a la comisión. Recomendaciones como títulos, apéndices no van a formar parte del texto legislativo del código. Para la enmienda del código, entonces, esta enmienda, el código va a ser por parte del Organismo Internacional de Zoólogos.
Después de esto se va a ostentar el poder de los congresos internacionales de zoología sobre el de la comisión, y todo esto anteriormente será aprobado por la nomenclatura zoológica internacional.